Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento obrero. em, bueno, teniendo en cuenta en la época de la Revolución Industrial. Recordemos que los movimientos obreros vienen durante esta época y se fueron desarrollando y tuvieron varios momentos. Entonces, bueno, y vamos a hablar un poco más sobre estos movimientos, un poco sobre su historia y bueno, espero eh, les guste. El movimiento obrero es un movimiento social que se caracteriza por la asociación de trabajadores con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo a través de la actividad política. Las primeras organizaciones obreras aparecieron en Inglaterra en el siglo XVIII como consecuencia de la Revolución Industrial. En esa época no existía legislación laboral y los dueños de las fábricas, el sector social denominado burguesía, imponían condiciones muy duras a los trabajadores, el sector llamado proletariado, como bajos salarios, jornadas laborales de 16 horas y trabajo infantil. Para mejorar sus condiciones de vida, los trabajadores comenzaron a organizar asociaciones de ayuda mutua y luego de lucha para que se reconocieran sus derechos laborales. Durante el siglo XIX se desarrollaron distintas teorías que analizaban la desigualdad estructural del régimen capitalista y las condiciones de vida de la clase obrera. En ese contexto apareció el marxismo, una ideología que establecía que mientras existiera la propiedad privada, la clase obrera seguiría siendo explotada por la burguesía. Con la expansión de la industrialización en el mundo, el movimiento obrero se diversificó y aparecieron múltiples organizaciones obreras. Hoy en día el movimiento obrero es heterogéneo y responde a las necesidades y condiciones de los diferentes países. Algunas de las características del movimiento obrero son su doble lucha. El movimiento obrero tiene dos objetivos principales: la mejora en las condiciones laborales y la obtención de derechos políticos de la clase trabajadora. El diálogo. El movimiento obrero se caracteriza por promover una amplia cantidad de debates y la apertura al diálogo interno entre diferentes comisiones de trabajadores, puntos de vista e ideologías. Sindicatos. Los trabajadores se agrupan en sindicatos, por ejemplo, por rama o por empresa. Manifestaciones y huelgas. Las formas de protesta más utilizadas por el movimiento obrero son la huelga, el paro colectivo de la fuerza de trabajo con y sin asistencia a la sede laboral, las manifestaciones populares y los actos públicos. Los primeros reclamos obreros por las condiciones laborales surgieron en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII. Esos primeros reclamos no constituyeron una acción organizada y coherente, fueron una respuesta espontánea a las malas condiciones laborales y a la pérdida de empleos como consecuencia de la incorporación de máquinas a los procesos de trabajo. A estas protestas se les conoció como ludismo y se caracterizaban por la destrucción de máquinas y espacios de trabajo. Luego algunos sectores obreros formaron cofradías o hermandades que tenían el objetivo de brindar ayuda mutua en casos de necesidad, despido, enfermedad o fallecimiento. Estas asociaciones comenzaron a protestar de manera pública para visibilizar los problemas del sector obrero, los cuales eran las malas condiciones laborales. Las jornadas de trabajo no tenían límite de horario y en algunos casos se extendían hasta 14 o 16 horas. Las fábricas eran espacios cerrados con poca luz y poca ventilación. Salarios bajos. Con la mecanización de la industria aumentó el desempleo. Esto generaba que existiera mano de obra disponible y permitía a los empresarios bajar los salarios. Además, los niños y las mujeres percibían salarios menores por el mismo trabajo que hacían los varones adultos. Hacinamiento. Los trabajadores vivían en los suburbios urbanos, en edificios que albergaban a varias familias por vivienda. Las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene promovían el contagio de enfermedades.
Ante el crecimiento de las protestas de trabajadores en el año 1800, el Parlamento de Inglaterra aprobó la Combinations Act. Estas leyes prohibían los reclamos y las asociaciones laborales. El gobierno comenzó a reprimir a las organizaciones obreras y sus principales líderes fueron perseguidos. En respuesta, los obreros adoptaron una nueva forma de protesta, la huelga. Esta medida implicaba la suspensión colectiva del trabajo como medida de fuerza para presionar a los empresarios a cumplir sus reclamos. A comienzos del siglo XIX se fundaron las primeras trade unions o sindicatos. Se trataba de organizaciones que reunían a trabajadores de un mismo oficio. Estas fueron las primeras impresiones del movimiento obrero organizado que, en vez de cuestionar la industrialización, se centró en el reconocimiento de los derechos básicos de los trabajadores. Con la expansión de la industrialización, se desarrollaron movimientos obreros en diferentes países de Europa. Estas asociaciones proclamaban por las condiciones laborales y sociales específicas de su país de origen. Así se crearon organizaciones políticas cuyo principal objetivo fue la adquisición del derecho al voto y la participación política de la clase obrera. Por otro lado, hacia mediados del siglo XIX apareció el socialismo científico, una ideología que se analizaba las relaciones sociales de producción capitalistas y asimilaba las experiencias de explotación de todas las clases obreras. Los principales exponentes del socialismo científico fueron Karl Marx y Engels. Esta ideología promovía la unión internacional del proletariado, la clase obrera, y desde entonces los principales sucesos que marcaron la historia del movimiento obrero fueron la creación de la Primera Internacional. En 1864 se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, más conocido como la Primera Internacional, con el objetivo de unir la lucha de los trabajadores europeos, debatir sus problemas y proponer acciones comunes. Esta organización fue disuelta en 1876 por el desacuerdo entre marxistas y anarquistas. La Comuna de París. En 1871, un movimiento insurreccional de trabajadores socialistas tomó el control de París y estableció un gobierno independiente llamado la Comuna de París. Este gobierno duró solo 2 meses, pero implementó una serie de medidas que expresaban los diferentes reclamos del movimiento obrero: autogobierno, autogestión obrera de las fábricas, separación de la Iglesia y el Estado, abolición de intereses sobre deudas, abolición del trabajo infantil y remisión de alquileres impagos. Fundación de la Segunda Internacional. En 1889 se creó la Segunda Asociación Internacional de Trabajadores. En ella primó la corriente socialdemocrática de los marxistas y finalmente los anarquistas fueron expulsados. Los dirigentes del movimiento obrero internacional se opusieron con fervor a la Primera Guerra Mundial, a la que caracterizaban como una guerra para defender los intereses de las burguesías nacionales. Finalmente, la Segunda Internacional fue disuelta en 1916. La Revolución Rusa. En febrero de 1917 se desató la revolución que derrocó al zar de Rusia. En la Revolución Rusa, los bolcheviques marxistas, que tenían el apoyo del movimiento de los trabajadores, tomaron el poder y fundaron el primer gobierno obrero bajo el liderazgo de Lenin. Luego de la Guerra Civil Rusa, se fundó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, y se estableció un régimen comunista. Esto influenció el devenir del movimiento obrero a nivel mundial durante todo el siglo XX. La creación de la Tercera Internacional. En 1920, Lenin fundó la Tercera Asociación Internacional de Trabajadores con el objetivo de extender la revolución socialista obrera por Europa y el mundo. La organización existió hasta la caída de la Unión Soviética en 1989 y marcó la influencia soviética en los diferentes movimientos comunistas nacionales. Logros del movimiento obrero. A largo plazo, el movimiento obrero logró el reconocimiento internacional de los derechos laborales de los trabajadores en cada país. Los logros se dieron en diferentes momentos y tuvieron distintas características.
De forma general, se pueden nombrar las siguientes conquistas del movimiento obrero: limitación de la jornada laboral, establecimiento de salarios mínimos, prohibición del trabajo infantil, promoción de leyes de salubridad y seguridad esencial en los espacios de trabajo, derecho a la organización sindical, la huelga y el reclamo, mejora de las condiciones laborales, jubilación, vacaciones, aguinaldos y otros bonos promocionales. A raíz de la conformación del movimiento obrero surgieron algunas ideologías que abordaron las desigualdades e injusticias propias de la sociedad capitalista. Entre ellas, las más importantes fueron el socialismo utópico. Algunos pensadores del siglo XIX, como Henry de Saint-Simons, Charles Fourier y Robert Owen, postulaban que a través de la cooperación entre individuos se podía conformar sociedades en las que mejorara la calidad de vida de la población. Estos autores, referentes del socialismo utópico, criticaban la sociedad capitalista industrial e identificaban la propiedad privada como un fenómeno histórico, en vez de un derecho natural. Además, reflexionaban sobre cómo alcanzar la igualdad de oportunidades y condiciones de vida, en contraposición con la noción de igualdad legal que promovió el liberalismo. Anarquismo. Los pensadores del anarquismo consideraban que el Estado oprimía a los individuos. Sus principales exponentes fueron Pierre-Joseph Proudhon, Max Stirner, Piotr Kropotkin y Mikhail Bakunin. Estos autores cuestionaban todo tipo de autoridad, rechazaban todas las formas de jerarquización social y luchaban por la consecución de la igualdad plena entre las personas. El marxismo o socialismo científico. Los pensadores del marxismo o socialismo científico consideraban que la organización social y política estaba determinada por las relaciones sociales de producción. Sostenían que mientras existiera la propiedad privada, el proletariado seguiría siendo sometido por la burguesía, dueño del- dueña de los medios de producción, el capital. Marx y Engels promovían la revolución popular con el objetivo de establecer una dictadura proletaria, eliminar la propiedad privada y organizar una sociedad sin clases. El movimiento obrero ha sido indispensable para la clase socioeconómica baja y media baja y media, básicamente. Es aquí donde hace muchos años se ha abierto un debate, y este consiste en los derechos de los trabajadores, porque bueno, por una parte se está beneficiando el trabajador, pero por otra parte la empresa se está yendo a pérdidas. ¿Por qué? Bueno, em, uno de los derechos fundamentales de los trabajadores es que tengan acceso al derecho de la salud. Es un derecho humano. Obviamente eso tiene un costo. em, También al derecho, o al menos aquí en Colombia, de transporte que se les ha brindado también. Y esos son gastos, o no gastos, sino deberes, derechos legislativos, leyes que cada nación interpone para sus trabajadores. Entonces, esto es algo que no les gusta a las empresas y tristemente prefieren despedir porque les sale muy costoso a los empleados y dejar una huella de desempleo. Los movimientos obreros han sido indispensables para que se reconozca al proletariado como una clase obrera trabajadora, honesta y justa. Entonces, bueno, no siendo más,
Espero este video les haya gustado y bueno, hasta la próxima.